Bien, hermanos, me alegro que ahora puedan estar un poquito más juntos. Ya vamos estando liberados de ciertas aprensiones, así que damos gracias a Dios por eso también, que facilita y enriquece nuestra comunión también. Hermanos, gracias al Señor, podemos compartir la palabra de Dios esta mañana. Siempre es buena ella, siempre es buena meditarla, sacar de ella los tesoros que en ella hay, ¿cierto? Lo que el Señor nos quiere decir. Y vamos a pedir también la dirección del Señor, aunque ya hemos orado, pero también vamos a pedir la dirección del Señor que nos guíe. La promesa de la Escritura es que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y vamos a hacerlo ahora. Padre, te alabamos. Señor, te damos gracias, que podamos tener la palabra profética más segura, que podamos tener esta espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, que ella pueda discernir también nuestros pensamientos hoy. Nos dé sabiduría y humildad también para aceptar tu voz, aceptar lo que en ella nos quieras decir. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sé que cada uno de nosotros tiene un recorrido en la fe de Cristo y en el conocimiento del Señor, en el servicio, y lo que por la gracia de Dios Él nos ha permitido hacer, solamente en su gracia. Y quería preguntarles, no me respondan en voz alta, pero quería preguntarles, ¿hace cuánto tiempo conoce usted al Señor? ¿Hace cuánto tiempo, hace cuántos años o meses, no sé, tuviste un encuentro personal con Cristo y comenzaste a conocer las Escrituras, a conocer el Evangelio y a poder discernir también cuál es el Evangelio puro? Sé que hemos ido edificándonos juntos poco a poco y siempre uno va aprendiendo de la palabra del Señor, va aprendiendo también del consejo de los hermanos y el Señor obra en su gracia. Pero la pregunta que quiero hacerles en el fondo es esta. Si alguien te persuade a seguir otra doctrina, si alguien te tratara de desviar de lo que es el Evangelio puro, ¿podrías detectar eso? ¿Podrías darte cuenta que te están desviando del Evangelio puro? ¿Cómo podrías distinguir que no es la verdad de la palabra correcta la que te están enseñando? A lo mejor tú puedas decir, sí, es que yo conocí al Señor hace pocos meses o el año pasado, pero sin embargo, la palabra de Dios invita a todo creyente a crecer, ir avanzando, ir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podrías distinguir si aún los líderes de tu propia iglesia te están entregando el alimento espiritual sano y bueno para tu edificación personal? Si está fundamentado realmente en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber si un cristiano está fundamentado en la verdad? Si aún exteriormente se ve bien y pudiéramos decir, sí, es un buen hermano, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en lo que él profesa? Vamos a verlo también esto, el apóstol Juan en sus cartas, y estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, y vamos a ver también ahora en el capítulo 4, algunos pocos versículos, pero que nos hablan en cuanto a esto. Le invito a orar primero. Señor, queremos nuevamente pedirte que tú nos dirijas, Señor, y nos ayudes a reflexionar en torno a estas interrogantes.
En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, ahora sí, vamos a ir a 1 Juan 4, 1 al 3. Dice, amados, no creáis, así ahí también está proyectado. Vamos de nuevo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, este mensaje lo he titulado Comprobando la verdad. Y el primer punto que veremos dice desechando el error, porque vamos a ver cómo justamente podemos detectar el error y desecharlo. No es la idea combatirlo, no es la idea de refutarlo, sino vamos a ver que la palabra nos lleva a reconocerlo primeramente y no creer en él. La advertencia que hace el apóstol Juan en esta carta a sus hermanos, recordemos que él está escribiendo a creyentes en Cristo, y la advertencia es muy clara. Dice, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice cómo descubrir a los falsos profetas, queridos amigos. No les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Ahora, ¿qué es un falso profeta? Partamos por ahí. Es uno que dice hablar la palabra de Dios y no la habla con la verdad. La va a acomodar a su conveniencia y va a enseñar una falsa doctrina. Ese es un falso profeta. En el Antiguo Testamento se habla en varios pasajes de estos falsos profetas. Y había muchos que no tenían el mensaje, que decían portar la palabra de Dios, porque los verdaderos se dirigían al pueblo diciendo, todos los profetas decían así, así ha dicho Jehová. Porque efectivamente eran portadores del mensaje de Dios para el pueblo. Entonces Isaías recibía una revelación de Dios, por ejemplo, y luego iba al pueblo y decía, así ha dicho Jehová, y corregía al pueblo o anunciaba también la bendición, la ayuda de Dios. Eso estaba claro. Y eran portadores de este mensaje de Dios para el pueblo o para el rey, muchas veces, o para algún individuo en particular. Pero había quienes decían, así ha dicho Jehová, pero Jehová nunca les había dicho algo a ellos. Eran falsos profetas. En los tiempos, ahora trasladándonos al Nuevo Testamento y al tiempo en que está escribiendo el apóstol Juan, habían surgido también muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes que negaban a Cristo. Y estas eran falsas doctrinas que profesaban falsos maestros también. Por ejemplo, el arrianismo. El arrianismo era una corriente filosófica que no reconocía la Trinidad. No admitía, no comprendía y no enseñaba la Trinidad ni la divinidad de Jesús. Muy peligroso era el arrianismo. Luego habían filosofías y pensamientos humanos que advierte constantemente Pablo, por ejemplo, ahí en Colosenses 2 y en el 1 también. Y estas filosofías pretendían desplazar el conocimiento de Cristo, es decir, decían que el hombre era suficiente con sus pensamientos y no era necesario el pensamiento ni el mensaje de Cristo. Esas eran filosofías
humanas. Y hoy todavía las hay, hermanos. Luego había también una corriente judaizante que procuraba hacer creer a los cristianos que no era suficiente para la salvación de fe, por la fe en Cristo, no era suficiente la fe, sino que era necesario la circuncisión y el cumplimiento de la ley. Esta era la corriente judaizante y que persiguió también al apóstol Pablo por todos lados donde andaba. Habían simpatizantes de esta corriente que querían obligarlo a circuncidar a sus discípulos, a los hermanos que él enseñaba. También se habla de la adoración a los ángeles. Lo vemos, por ejemplo, en Colosenses 2, 18, ¿no? Se habla también de la adoración a los ángeles, que relegaban, podríamos decir, bueno, los ángeles no eran malos, pero esta adoración a los ángeles relegaba a Jesucristo a un segundo plano. Entonces ponían a los ángeles y algunas potestades específicas en un primer plano y las adoraban y se sometían a ellas. Y también estaba el ascetismo, que enseñaba que la materia era mala, y así también el cuerpo. Y por tanto, este cuerpo debía ser sometido a dura disciplina. También se refiere el apóstol Pablo ahí en Colosenses 2 al final, de este duro trato del cuerpo, dice el apóstol Pablo, que para nada es provechoso. ¿Para qué había que maltratar el cuerpo si Jesucristo ya había muerto por nosotros? Él había hecho un sacrificio y nosotros ya no teníamos que castigarnos, ¿cierto? Entonces, todas estas doctrinas podemos ver nosotros que niegan la suficiencia del poder de la obra de Cristo sobre el creyente. Le restan mérito, le restan efectividad a la sangre de Cristo y a su sacrificio. Ahora, ¿por qué existen? Porque Satanás ha procurado desde un comienzo, hermanos, desde un comienzo de la creación, ha procurado distorsionar y negar la palabra de Dios, y aprovechándose también de la arrogancia de los hombres que no buscan la dirección de Dios, sino que buscan su propia vanagloria, su propio beneficio, y son usados por el maligno. Hermanos, Satanás es la fuente de toda falsa doctrina. Pablo muestra en 2 Corintios 11, 13 y 14 que estos falsos maestros se disfrazan al igual que lo hace Satanás. Por ejemplo, dice en 2 Corintios 11, 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso, hermano, lo vemos constantemente. Satanás mismo tentó a nuestro Señor también. Y a nosotros, ¿cómo no nos va a tentar? Claro que sí lo hace. Pero él se disfraza como ángel de luz y hay hoy muchas cosas malas que se ven buenas porque Satanás disfraza las cosas. Le da una apariencia hermosa, pero por dentro son malas. Pablo responde a estas herejías y habla advirtiendo a los hermanos, por ejemplo, a los hermanos de Colosas, en capítulo 1, versos 15 al 19, les dice, y esto es sumamente claro y está referido, hermanos, a estas filosofías falsas. Y él dice, Él es la imagen, ¿quién Él? Jesucristo. Está hablando de Cristo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por tanto, aquí, hermanos, no está hablando de un niñito que vino a nacer en un pesebre humildemente y de ahí partiría la historia de Jesús. No es así. Aquí Pablo está diciendo, Él es antes
antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo estaba al principio de la creación junto al Padre. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la supremacía, Él es lo principal. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por tanto, hermanos, todo creyente que conoce a Dios y sabe quién es Jesús y cuál es la obra enorme del sacrificio de Cristo, no puede creer en otro mensaje diferente al Evangelio. No podemos de ninguna manera enseñar otra cosa sino el Evangelio de Jesucristo. No podemos dejar de obedecer tampoco, como creyentes, la ordenanza del Evangelio. No basta, podemos ver que no basta en la palabra con contemplar la palabra y reconocerla como buena. Perfecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, etcétera, y mencionar todos los atributos hermosos que hay de ella, sino que también la palabra nos va a llevar a obedecerla y a practicarla. No podemos, hermanos, distraernos, no podemos desviarnos por ningún instante de lo que es la palabra pura y verdadera del Evangelio. Si alguien nos dijera, podemos obtener la salvación mediante otro intercesor, o que pudiera haber algún santo, algún otro personaje que pudiera interceder por nosotros ante el Padre, es falso. La palabra de Dios no menciona a ninguno. A lo mejor puede haber alguna tradición que amerite eso, pero a mí la palabra de Dios me dice que Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pablo advierte este peligro, y que es un peligro para todos los creyentes, todos los tiempos, en todos los tiempos. Y ya en los tiempos de la primera iglesia, cuando se escribe esta carta a los hermanos, ya estaba este riesgo. Habían falsos obreros. Pablo los nombra, por ejemplo, cuando escribe a los hermanos de Filipo, los nombra como perros. Cuidaos de los falsos obreros, cuidaos de los perros que mutilan el cuerpo. En Gálatas 1, 8 al 9, el apóstol Pablo también dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí hay una condenación abierta para quien lo practica, para quien enseña un evangelio diferente, para quien confiesa también un evangelio diferente. Noten que en el versículo 2 del capítulo 4 dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y pregunto, si no es de Dios, ¿de quién es? Segundo punto, comprobando la sana doctrina. Y esto, hermanos, es un arma eficaz para nosotros. Como digo, no tenemos que desbaratar o contradecir o refutar totalmente. Tal vez en un foro para algunos expertos pueda ser la ocasión, pero nosotros no tenemos que refutar esas malas doctrinas, esas falsas doctrinas. La palabra de Dios se encarga de ello. Y si usted conoce la palabra de Dios, no va a ser necesario desbaratar eso, sino que la propia palabra va a hablar y va a decir la verdad. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra arma principal? Es comprobar la sana doctrina.
Por eso dice la segunda frase del capítulo 1, sino probad los espíritus si son de Dios. También la nueva tradición viviente dice acá, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Interesante, como me gusta más también ese término. Probad los espíritus, pero acá dice también, pónganlos a prueba, simplemente. Y está diciendo el apóstol Juan que no podemos recibir de inmediato la enseñanza de cualquier maestro que se presente sin antes ponerlo a prueba. No podemos, hermanos, creer de inmediato lo que cualquier persona enseñe, diga o escriba en algún medio, por ejemplo. Sobre todo hoy, que hay tantas plataformas por la web, ¿cierto? Por internet, que están enseñando el mensaje cristiano, pero revísenlo, hermanos, con sabiduría, cuál es ese mensaje. Hay que tener mucho cuidado. Y creo que en este minuto, no quiero hacer publicidad, pero tenemos emisoras cristianas que predican el mensaje fidedigno de Dios. Aprovechémoslas. Hoy hay medios donde se está divulgando abiertamente y hay distorsiones. Tiempo atrás, cuando estudiábamos al principio de la carta, también estuvimos viendo de los falsos profetas y también se vieron unos videos que eran realmente impresionantes en lo que había ahí, la falsedad que tenían. Pero ahora nosotros solemos verlos y podemos también ver algún predicador porque es conocido, porque tiene un gran nombre. Pero tengamos también cuidado, hermanos, y no solamente eso, sino que también demos preferencia a la palabra de Dios que hay en casa, que también es válida. Seamos como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea en Hechos 17, 10 al 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, estos hermanos siempre son un buen ejemplo cuando se habla de escudriñar la Escritura. Los hermanos de Berea revisaron, se dieron la molestia de revisar lo que había enseñado el apóstol Pablo. Él llegó, no sé cuán famoso ya era el apóstol cuando llegó a enseñar a estos hermanos, pero estos hermanos lo pusieron en duda. ¿Qué nos enseñó este hombre? Y revisaron en las Escrituras, no sé cuántos libros del canon tendrían hasta ese momento, pero ellos revisaron bien y buscaron comprobar si las cosas que había enseñado el apóstol Pablo eran así. Bueno, si yo hubiera escuchado sabiendo quién era el apóstol Pablo, no hubiera puesto en duda. Pero es ese el riesgo que corremos. Cuando hay una persona que tiene un nombre, que es famoso, que es una eminencia, no podemos llegar y creer todo. Hermanos, tenemos que tener cuidado siempre de lo que se enseña de las Escrituras. Estos hermanos comprobaron la veracidad de lo que Pablo hablaba y enseñaba, por si hubiera sido un falso maestro. Pero, como comprobamos, la palabra misma dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, lo que habla el apóstol Juan. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Aquí el apóstol Juan está dando ya algunas bases para cómo reconocer el error y quiénes lo llevan en su mensaje. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Hermanos, toda persona que cree en la obra de Cristo, que Dios es encarnado, está diciendo Juan. Y esto es tremendamente preponderante. Toda persona que confiesa, que cree y que confiesa que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es una personalidad divina, uno con el Padre, que está en comunión estrecha con el Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Jesús en Juan 10:30, por ejemplo. Y es significativo, hermanos. Este es un punto crucial del mensaje del Evangelio. En los tiempos de Jesús, la mayoría de los judíos no creyeron en Jesús. Dijeron, bueno, este es un maestro más, es otro hablador más, y muchos no creyeron en él. Y lo declara también el apóstol Juan en su Evangelio, en Juan 1:11, a lo suyo dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Venir a salvar. Pero los suyos no le recibieron. Y eso se dio desde un comienzo, porque los más humildes recibieron a Jesús, los pastores, pero no las autoridades. Y aún las autoridades trataron de destruirlo. Ellos esperaban al Mesías, los judíos esperaban al ungido, el Mesías era el ungido en hebreo, Cristo era el ungido en griego, y por tanto ellos esperaban un rey glorioso que llegara en caballo blanco, con gran potestad, con gran autoridad, y que desbaratara el imperio romano. Y por eso ellos, los apóstoles hasta última hora le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ser independientes o liberados de los romanos? Tal vez quisieron decir. Pero no era el reino que Jesús quería instaurar. No era eso. Jesús viene en forma humilde a predicar el evangelio del reino, a dar ejemplos del reino con las parábolas y a dar evidencias del reino con sus milagros. Eso es lo que hace Jesús. Pero los hebreos no creyeron, sino unos pocos seguidores. Y de los tantos seguidores, no todos tampoco eran seguidores fieles, porque muchos andaban porque Jesucristo les alimentaba, les sanaba, les ayudaba, solucionaba sus problemas. Pero habían quienes eran fieles y que estaban dispuestos a recibir su palabra. Desde un comienzo, hermanos, hubo creyentes fieles y creyentes falsos. Es una pena decir esto, y no sé, el día de hoy, cada cual tiene que revisar cuál es su verdadera motivación para seguir al Señor. Juan sigue mostrando, noten qué hermoso, no sé si alguien ha leído entero el libro de Juan, no me respondan nada, pero si alguien ha leído el libro entero de Juan, este libro hermoso da cuenta de quién es Jesús. Si pudiera haber un subtítulo del Evangelio de Juan, podríamos decir quién es Jesús. Y Juan, vamos a hacer un pequeño vistazo, por ejemplo, 3:16. Miren cómo habla Juan de Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, no en otro, no se pierda, mas tenga vida eterna. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es un texto súper duro. Se suele usar en evangelismo también para llevar a las personas, mostrarle en la condenación que están. Pero hay una solución. Cristo, el que está en Cristo ya no está condenado. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y así siguen los yo soy. Hay 7 yo soy, creo que hay algunos poquitos más.
otras declaraciones de Cristo mismo, de quién es Él. Y no es que solamente lo diga el Señor Jesús, sino que también toda la palabra, hermanos, corrobora estos títulos y le da fundamento. El buen pastor, la puerta, la vid verdadera, la resurrección y la vida. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Eso es Jesús. ¿Podría haber alguien que tuviera semejantes méritos para creer en Él? ¿Podría haber otra persona? ¿Podría haber otro intercesor? ¿Podría haber alguien más en quien pudiéramos confiar? Cierto, es cierto que no. No podemos, hermanos, hablar del Evangelio sin hablar de Jesucristo. Es imposible. Cristo es el centro del Evangelio, es la vida del Evangelio. Cristo es la palabra misma. La palabra de Cristo es el Evangelio. Toda la escritura que fue escrita desde un comienzo hasta su término para mostrar la anticipación, el cumplimiento, la glorificación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios está consagrada a mostrar la gloria de Dios y la gloria de Cristo, desde un comienzo hasta el final. Si alguien enseñara preceptos cristianos y no hablara de Jesucristo, solo hablaría de conceptos morales o de filosofías humanas. Y el Evangelio es mucho, mucho más que eso, hermanos. Valorémoslo, abracémoslo, creámoslo, practiquémoslo, enseñémoslo. No podemos creer en Dios si no creemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonarnos y salvarnos al poner nuestra fe en Él. Tenemos que aceptarlo, tenemos que confesarlo. No basta, hermanos, el Evangelio no es algo pasivo que solamente tengamos que contemplar. Perfecto, es muy hermoso, pero tengo que confesarlo, que Jesucristo es mi Señor, es mi Dios. El Señor preguntó a Pedro, le dijo, ¿quiénes dicen la gente que soy? Y ellos le dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, que resucitó, otros que eres un profeta, un maestro. Y Pedro le dice, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que el creyente tiene que confesar en su corazón. No solamente en el momento de la redención, cuando llegamos a los pies de Cristo y ruedan cerro abajo, ¿cierto? Como en la historia del peregrino, caen todos nuestros pecados y son sepultados en los abismos, sino que constantemente el creyente ha de confesar en su vida, en su adoración, en su oración, quién es Jesús para él. No es alguien que esté muerto, no es alguien que esté inactivo. Jesús es vida eterna. Y Jesús dice también, el que en mí creyere, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es algo vivo, es una vida nueva en él. En el versículo 2 que estamos leyendo dice, conoced el Espíritu de Dios. Y eso, hermanos, es lo fundamental para reconocer la falsa doctrina. Primero conozcamos lo que es el Espíritu de Dios. Primero conozcamos el mensaje de Dios y tener un fundamento firme en él. El verso 3 está la contraparte y dice, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, ¿cómo reconoceremos entonces el espíritu del anticristo o del maligno en un falso maestro? Hay 3 señales, además de lo que ya hemos visto, de tener un fundamento en Cristo, de saber quién es Cristo y cuál es su obra. Hay 3 señales de un falso maestro que el creyente debe reconocer. 1, ya lo menciona el pasaje, no confiesa a Cristo como Señor y suficiente Salvador. 2, no busca glorificar a Dios, sino que busca agradar a los hombres. Quiero darles un ejemplo.
pero es un ejemplo positivo. Gálatas 1:10, el apóstol Pablo está hablando y está diciendo lo contrario de lo que podría decir un falso maestro. Escuchen, Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y esto nos dice, hermanos, que un falso maestro va a gloriarse a sí mismo y no va a buscar la gloria de Dios. Va a buscar favorecer a los hombres y complacer a los hombres. Un ejemplo, los falsos profetas del Antiguo Testamento le hablaban, iban donde el rey y le hablaban cosas halagueñas y le decían, rey, si tú te va a ir bien, Dios va a proveer, Dios va a sacar esta sequía y va a haber abundancia. Y Dios no había dicho eso. Pero, ¿por qué lo decía? Porque al rey le gustaba que le dijeran cosas buenas y que le dijeran que él era un buen rey y que iba a estar todo bien. Y sin embargo, Jeremías, cuando anuncia el juicio de Dios, es odiado por el rey y es puesto en la cárcel y en el pozo, etc. Es tratado muy mal porque habían otros profetas falsos que hablaban cosas halagueñas. Pablo dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? No, él solamente predicaba el Evangelio de Cristo, el juicio de Dios. Y hablan del mundo, esa es otra evidencia también. Ellos hablan del mundo y el mundo los oye. En este mismo capítulo, en el verso 5, que lo revisaremos más a plenitud en otra ocasión, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. A nosotros no nos van a oír, tal vez, si vamos con el mensaje. El mundo los oye, pero nosotros vamos a estar seguros entregando el mensaje verdadero y no vamos a complacerles en lo que ellos quieren oír. Tercer punto, creciendo en la verdad. El creyente que está creciendo en Cristo, que está fundamentado en Cristo, que tiene su base sólida en el Evangelio, en la obra de Cristo, no caerá fácilmente en el error, porque tendrá un fundamento firme. Efesios 2:20, por ejemplo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En eso tiene el creyente estar edificado, en la doctrina de los apóstoles y profetas, en la doctrina de Cristo, en la que perseveraban también los primeros creyentes, Hechos 2:42. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, etc. Pero era la doctrina de los apóstoles en la que estaban fundamentados. Por tanto, si estamos creciendo en Cristo, si estamos edificando nuestras vidas espirituales en Cristo, no caeremos fácilmente en el error, hermanos. Al conocer bien la verdad del Evangelio, no caeremos fácilmente en el error. Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel, en Cristo, que es la cabeza. Esto es Cristo, dice. Al crecer en la fe y el conocimiento de Dios, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que ya no caigamos, ¿cierto? No seamos engañados por las artimañas del diablo. Al crecer también en Cristo, vamos a comprobar lo que es la verdad de Él, lo que es la verdad de Cristo. En Filipenses 1:9 y 10, el apóstol le escribe a los hermanos de Filipo y le dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y aquí el apóstol está diciendo a los hermanos de Filipo, ustedes
teniendo, y oro por ustedes para que teniendo conocimiento, claro, la ciencia se refiere a un conocimiento fidedigno, puro, para que teniendo conocimiento puedan aprobar lo que es bueno, puedan comprobar qué es lo mejor. Y aquí vemos, hermanos, que no basta el entusiasmo, no basta la emoción de seguir a Cristo. Qué bueno que estamos en comunión, qué rico es nuestra comunión entre hermanos, pero también tenemos que conocer lo que es Dios, quién es Dios, quién es Jesucristo, cómo entregar el mensaje del Evangelio también. No quiero, hermanos, no quiero ser intruso en vuestras vidas, pero a hacer una pregunta. ¿Hace cuántos años conociste al Señor? Lo pregunté al principio. Pero ¿hace cuántos años conocimos al Señor? ¿Cuántos años llevas de creyentes? Y conforme a eso, ¿cuántas veces has llevado a un inconverso a los pies de Cristo? ¿Cuántas veces has llevado la palabra de Dios a un perdido? Tienes la palabra, tienes el mejor mensaje, conoces la verdad pura del Evangelio. ¿Cuántas veces desde que conociste a Cristo has llevado a un pecador, lo has sacado del error, lo has sacado de su pecado, lo has ayudado a que llegue al arrepentimiento verdadero para conocer al Señor? Pero es que yo a lo mejor no tengo tanta teología, a lo mejor no fui a un seminario, pero no es excusa, hermanos. Todos tenemos que conocer, todos tenemos que saber presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Perfecto. Pero también tenemos que saber enseñar la verdad del Evangelio a otros. Una de las exigencias que hay en esta congregación para los hermanos que quieren integrarse a la membresía es también saber enseñar el Evangelio. Y también hablando de membresía, cuando estudiamos el año pasado, o hace 2 años, no recuerdo bien, estudiamos lo que era la membresía, vimos que la Iglesia tiene la autoridad para comprobar si los nuevos miembros que se incorporan son de Dios, son verdaderamente de Dios, como dice acá, y no tienen otro espíritu que niegue a Cristo. La Iglesia tiene la autoridad de hacerlo y cada uno de sus miembros tiene también, hermanos, la autoridad de comprobar quién es de Cristo y quién es del maligno. Y al mismo tiempo, cada uno de nosotros es responsable de saber, de conocer la palabra y de saberla aplicar, de saberla presentar a otros. No sé si cada uno de nosotros conoce, por ejemplo, lo que es el plan de salvación. Hay un plan de salvación que está a veces estructurado en algunos folletos, pero no es tan necesario que tú tengas algo estructurado como un folletito, sino que tengas claro cuál es el mensaje del Evangelio. Y lo principal del mensaje del Evangelio es eso que dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y por tanto, quiere decir que lo primero que tenemos que hacer ver es que somos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Esa es nuestra misión, entregar ese mensaje. Y que es necesario el arrepentimiento que predicó Jesús, que predicaron los apóstoles. Tenemos que arrepentirnos, no podemos seguir en pecado. Y una vez que el creyente se arrepiente, llega al amor de Dios
Y ese amor es suficiente para perdonarlo, y la gracia de Dios también es suficiente para perdonarlo, limpiarlo de toda maldad. Tenemos que conocer, hermanos, la palabra. Efesios 2, 8 y 9 habla de esto claramente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice también no por obras para que nadie se gloríe. En 1 Juan, en esta misma carta, el capítulo 2, 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el apóstol Juan aquí está escribiendo a creyentes que tienen esta responsabilidad. Tenemos la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ha dado los frutos y nos ha dado mucho más: seguridad de salvación, nos ha dado discernimiento para comprobar también lo que es agradable ante el Señor. Tenemos esa unción y conocemos todas las cosas. Y hermanos, por eso no podemos caer fácilmente en el error. Busquemos la verdad, comprobemos la verdad y desechemos el error. Ya no nos podemos conformar a estar en los rudimentos tampoco, sino que tenemos que buscar el vivir una vida que agrade a nuestro Señor y que nos ayude a permanecer en Cristo. En Efesios 5, 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, etc. Verso 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y porque los días son malos, y porque también nos faltan hoy enseñanzas malas y doctrinas falsas. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado y revisar lo que estamos aprendiendo. Quiero, para terminar, dejar el consejo que da el apóstol Pablo al joven Timoteo. Pablo encarga a un jovencito que cuide la iglesia de Éfeso, y este era Timoteo. Y Timoteo le costaba algunas cosas. Le costaba, por ejemplo, entregar con autoridad la palabra, porque él era un jovencito. Entonces, seguramente, y es lo que se deduce, ¿no?, del contexto de las cartas, seguramente él tenía miedo o le costaba enseñar a los adultos que eran mayores que él. Y Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y le da muchos otros consejos y le dice: ocúpate en lo que es bueno, ocúpate ejercítate para la piedad, ocúpate en la exhortación, la lectura, la enseñanza. Y en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 14 al 16, le dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, cuidando la doctrina, te salvarás a ti mismo, te ayudarás a tu propia edificación, a tu propia santidad, y a los que te oyeren van a ser también edificados sanamente. Oremos al Señor. Padre amado, te alabamos, te damos gracias que tu palabra es fiel, tu palabra es eterna, y Señor, tu palabra muestra todo el consejo suficiente que necesitamos tener para seguirte en verdad, para servirte, para alabarte, para reconocer que solo tú eres Dios, que merece ser alabado, para también saber que solamente nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo
es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Gloria a ti por todos los siglos y por todos los tiempos. Amén.